Abrir el centro con un agarre de peón crea una influencia central inmediata y potencial para una rápida expansión en el flanco de dama. Desarrollar un caballo hacia el centro prepara las rupturas de peones y abre vías para que otras piezas se unan a la refriega. Al apoderarse del territorio central, las blancas desafían inmediatamente al caballo negro y se preparan para expandirse en el flanco de dama. Adoptando inmediatamente el fianchetto, las negras pretenden desafiar la estructura central de peones de las blancas y desarrollar un alfil formidable. Desarrollar el caballo en C3 refuerza el centro, con el objetivo de prepararse para el enroque en el flanco de rey y una posible expansión de peones. Desafiar el control central de las blancas con una ofensiva de peón, con el objetivo de perturbar su desarrollo armonioso y tomar la iniciativa. Esta captura, que desafía la estructura central de peones de las negras, crea inmediatamente desequilibrios y abre líneas para futuras actividades de piezas. Recuperar el peón central con el caballo desafía inmediatamente la ventaja espacial de las blancas, creando tensión dinámica y ofreciendo un contrajuego inmediato. Perforar el centro con esta embestida de peón reclama audazmente espacio y desafía el dominio central del caballo. Cambiar el caballo libera inmediatamente la presión, pero cede el control central y abre diagonales para el ataque del flanco de dama de las blancas. Abrir la columna B para la torre y la dama crea una presión inmediata en el flanco de dama y una mayoría de peón central. Pero tenga en cuenta que los peones C duplicados debilitan su estructura de peones en ese lado del tablero, convirtiéndose potencialmente en objetivos más adelante. Desarrollar el alfil de casillas oscuras hasta G7 soluciona inmediatamente la presencia del peón central de las blancas, estableciendo una poderosa diagonal que presiona el flanco de rey de las blancas. Este fianchetto establece una estructura defensiva robusta y se prepara para posibles rupturas de peones en el centro o en el flanco de dama, mientras las negras pretenden igualar la actividad de las piezas. Desarrollar el alfil hasta una casilla donde apunte al flanco de dama y apoye la estructura de peones central crea una configuración armoniosa, lista para disputar la columna D y ejercer presión sobre el peón C6 potencialmente suelto de las negras en caso de que avance. Desafiando al centro de inmediato. Las negras cuestionan enérgicamente la estructura de peones de las blancas y apuntan a abrir líneas para sus piezas, en particular el alfil del rey, lo que podría conducir a una presencia activa en el flanco de dama. Al asegurar la columna C abierta con la torre, las blancas se preparan para ejercer presión sobre el flanco de dama de las negras y potencialmente detectar las debilidades a lo largo de ese flanco, al mismo tiempo que refuerzan la estructura central de peones contra futuras incursiones. Asegurar al monarca en medio de la tormenta central emergente es primordial, llevando al rey a una relativa seguridad detrás de un escudo de peones. Esta maniobra tiene como objetivo reforzar la estructura de peones central y prepararse para una posible expansión del flanco de rey, al mismo tiempo que conecta las torres para acciones futuras. Desafiando audazmente la estructura central de peones, este ataque agresivo inyecta dinamismo inmediato a la posición, con el objetivo de perturbar el desarrollo armonioso de las blancas y potencialmente abrir líneas para el contrajuego. Empujar el peón de esta manera agresivamente se apodera del espacio central, creando una barrera inmediata que obliga a las negras a reevaluar su potencial de ataque en el flanco de dama y potencialmente restringe sus piezas. Al soltar la dama, de D6 tiene como objetivo disputar el dominio del peón central de D5 y prepararse para posibles rupturas de peones como F5 o C4 más adelante. También conecta las torres, una pieza de coordinación sutil pero importante, e insinúa un desafío al alfil en E3, lo que obliga a las blancas a considerar su ubicación. Esta maniobra activa de dama defiende simultáneamente el flanco de dama y ofrece más flexibilidad para el desarrollo de piezas. Al centrar el alfil en D3, las blancas pretenden consolidar la cadena de peones y prepararse para una posible actividad en el flanco de dama. Todo ello mientras mantienen un ojo atento a la iniciativa central de las negras. Un ataque audaz para alterar la estructura de peones de las blancas y tomar la iniciativa, pero tiene el coste de debilitar potencialmente las defensas de tu rey. Asegurar la cadena de peones central se vuelve primordial, aunque restringe un poco la diagonal del alfil. Mover el caballo a D7 abre caminos para la dama y prepara para una posible expansión del flanco de rey, con el objetivo de explotar la estructura de peones ligeramente debilitada después del ataque central de las blancas.
Desplazar el caballo al flanco de rey, un reposicionamiento sutil pero crucial, ahora tiene como objetivo reforzar el peón central D5 y al mismo tiempo prepararse para una posible tormenta de peones en el flanco de rey. Observe cómo el viaje de este caballo abre líneas para otras piezas y crea una estructura defensiva más cohesiva, ofreciendo indirectamente profilaxis contra las intenciones agresivas de las negras. La reubicación del caballo en F6 busca reforzar la estructura central de peones, con el objetivo de crear una cadena de peones más sólida y potencialmente lanzar un ataque en el flanco de rey. Consolidar la seguridad del rey antes de continuar con avances centrales es un paso prudente, que refuerza la cadena de peones y se prepara para posibles escaramuzas en el medio juego. Al romper la cadena de peones del flanco de dama con este avance, las negras pretenden alterar la sólida estructura central de las blancas y potencialmente crear un puesto de avanzada para su caballo en D6. Este avance de peón desafía simultáneamente el control de las blancas sobre la casilla D4 y busca restringir las piezas blancas en ese flanco, una táctica audaz, aunque arriesgada, que podría conducir a un desequilibrio dinámico. Consolidar el alfil en la casilla, C2 ofrece un refuerzo defensivo sutil pero potente para el flanco de rey, preparándose simultáneamente para posibles rupturas de peones en el centro o en el flanco de dama. Un desafío audaz para el control del centro, asterisco FXC4 asterisco aprovecha la oportunidad para liberar el caballo y potencialmente alterar la estructura de peones de las blancas, aunque abre líneas hacia tu propio rey. Al desbloquear la columna F de la torre, las blancas pretenden desafiar la cadena de peones negras y potencialmente explotar las líneas abiertas hacia la vecindad del rey. Esta atrevida recuperación de peones, que sacrifica el control central temporal en favor de una iniciativa dinámica, abre una diagonal crucial para el alfil y prepara para futuros avances de peones en el flanco de dama o un asalto directo. Considere las repercusiones inmediatas sobre la actividad a destajo. El caballo en F6 ahora se enfrenta a una posición más expuesta, y la dama podría necesitar reposicionarse para defender el debilitado flanco de rey. Las consecuencias a largo plazo de este agresivo sacrificio de peón dependen de la capacidad de las blancas para activar sus piezas rápidamente y coordinar un ataque antes de que las negras puedan consolidar su ventaja material. El aventurero salto del caballo a G4 intensifica dramáticamente la intensidad de la tormenta de peones, desafiando directamente la integridad del centro y abriendo una vía potencial para un rápido asalto por el flanco de rey. Limpiar la columna F crítica ofrece a las blancas una ventaja tangible, obligando al caballo negro a salir de su casilla activa y potencialmente abriendo líneas para una mayor presión sobre la columna ahora despejada. Recuperar la pieza permite a las negras neutralizar el impulso de ataque de las blancas y asegurar su equilibrio material, aunque concede la iniciativa y una posición ligeramente estrecha en el proceso. Las blancas priorizan la seguridad, alejando al rey de las diagonales abiertas y los posibles puntos de presión en el flanco de rey, una medida profiláctica sensata dada la actividad de las piezas y la presencia del alfil fianchetto de las negras en G7, que apunta al flanco de dama de las blancas. Cambiar el caballo en E3 soluciona inmediatamente la incómoda situación de inmovilización de la estructura de peones del rey negro, al tiempo que abre líneas que podrían volverse relevantes para las torres más adelante. Al recuperar la dama en una diagonal abierta después del cambio, las blancas posicionan al principal atacante de la monarca para una posible acción en el flanco de rey, mientras simultáneamente observan el estado aislado del peón C4 y el potencial persistente de un avance de tormenta de peones con el peón F. Las negras buscan activar el alfil en G7, actualmente un poco rodeado por la cadena de peones, y prepararse para posibles avances del peón central más adelante. La torre avanza hacia la columna abierta, una audaz afirmación de dominio que apunta a abrir aún más el centro y explotar el ligeramente pasivo alfil de las negras en D7. Este despliegue proactivo busca alterar la estructura de peones de las negras en el flanco de dama, creando potencialmente debilidades alrededor de la casilla C4. Consideremos la interacción. La torre blanca ahora mira a la crítica séptima fila, un clásico puesto avanzado de ataque, mientras que el rey negro permanece algo expuesto, especialmente con los recientes intercambios de peones. La medida es un giro estratégico, que cambia el enfoque de la lucha de peones a una confrontación más directa en las columnas centrales abiertas.
Observe cómo esta reubicación prepara posibles intercambios de piezas o nuevos avances de peones, con el objetivo de obtener una iniciativa duradera. La iniciativa de las negras ahora se extiende al flanco de dama, con el objetivo de establecer una fortaleza con esta ofensiva de peón. Al abrir la diagonal del rey para una posible presión, esta maniobra tiene como objetivo redistribuir el caballo a una casilla más activa, tal vez G3 o F3, para apoyar a los peones centrales y ayudar a atacar la cadena de peones avanzada de las negras. Frente a la invasión del caballo, este empujón de peón tiene como objetivo disputar la expansión del flanco de dama, abriendo potencialmente la columna para la torre. Desbloquear la diagonal del rey abre posibilidades agresivas, pero reposicionar el caballo en las casillas del flanco de rey prepara una posible postura defensiva o un futuro ataque central después de consolidar la estructura de peones. Las negras apuestan un peón para iniciar una tormenta de peones en el flanco de dama, con el objetivo de romper la estructura de peones de las blancas y tomar la iniciativa. Lanzar un caballo hacia adelante apunta agresivamente a las debilidades del flanco de dama que las negras han estado cultivando, con el objetivo de interrumpir la cadena de peones y potencialmente abrir la columna B para juegos futuros. Desafiando el impulso del peón pasado, las negras desvían el alfil a una casilla donde pueden observar simultáneamente al vulnerable rey blanco en la columna H y potencialmente apoyar futuros avances del peón. Abalanzarse sobre la casilla indefensa H6 con el caballo interrumpe inmediatamente la incipiente expansión del flanco de dama de las negras, y al mismo tiempo se prepara para explotar cualquier debilidad en torno al rey negro en caso de que permanezca sin desarrollar. Sacrificar el alfil por dos peones es una táctica audaz, pero deja a tu rey expuesto a una batería devastadora en la diagonal abierta. Pivotar el caballo hacia D6 altera fundamentalmente la estructura de peones y el control del centro. Obliga a tener en cuenta la mayoría potencialmente debilitada de las negras en el flanco de dama. Ahora que el intercambio ha dejado a las negras con un peón aislado, un objetivo potencial, la atención se centra en explotar las líneas abiertas y coordinar piezas para explotar la estructura de peones ligeramente incómoda de las blancas. De repente, la torre blanca despierta y reclama el territorio abierto que le corresponde, con el objetivo de desmantelar la estructura de peones en el flanco de rey mientras observa las vulnerables casillas oscuras que rodean a la monarca negra. Retirar el alfil a un lugar seguro es una decisión prudente, ya que evita amenazas inmediatas de la torre y abre un posible contrajuego en el flanco de rey. La nueva posición del alfil en G4 pretende alterar la estructura de peones de las blancas y posiblemente crear futuras oportunidades de ataque. Sin embargo, las negras deben tener en cuenta las columnas abiertas y la torre centralizada de las blancas. Al reposicionar la torre en su fila inicial después de una breve excursión, las blancas pretenden restablecer el control central y potencialmente apoyar un nuevo asalto al flanco de dama, reconociendo la iniciativa perdida en el flanco de rey. Recuperar el alfil en la diagonal más activa después de su retirada forzada abre un fascinante contrajuego, restableciendo sutilmente una presencia en el flanco de rey y al mismo tiempo preparándose para acosar a la dama y potencialmente infiltrarse en las debilitadas casillas oscuras alrededor del monarca blanco. Recuperar la torre de su puesto avanzado expuesto ahora libera su movimiento y se prepara para disputar las columnas centrales en disputa. Recuperar la disputada casilla central con la torre prepara inmediatamente un avance dinámico del peón en el flanco de dama, con el objetivo de abrumar las defensas blancas y asegurar un espacio crucial para las piezas negras. Con el objetivo de solidificar la estructura de peones y crear potencialmente oportunidades de ataque en el flanco de dama, este movimiento ofrece un refuerzo sutil pero importante a la defensa del flanco de rey. Al activar la torre en la segunda fila, esta maniobra apunta agresivamente al vulnerable peón C3 de las blancas y tiene como objetivo abrir líneas para una posible presión en el flanco de dama. Al desanclar el alfil y apuntar al dominio central, las blancas reposicionan el caballo en una casilla más activa, desafiando la estructura consolidada de peones de las negras y preparándose para posibles avances apoyados por el caballo en el flanco de dama. Con el objetivo de mejorar la actividad de las piezas y potencialmente crear amenazas en el flanco de rey, esta maniobra redirige al alfil a una casilla más activa, observando al vulnerable rey blanco y preparándose potencialmente para futuros avances de peones.
El caballo blanco regresa corriendo al flanco del rey, un reposicionamiento defensivo destinado a reforzar al monarca que de otro modo estaría expuesto y potencialmente crear amenazas de apareamiento más adelante. Recuperar la influencia central del alfil ofrece a las negras la oportunidad de solidificar su estructura de peones en el flanco de dama y prepararse para una posible expansión en el flanco de dama, aunque invita a las blancas a continuar con su avance del peón central. Simplificar el intercambio de material aquí libera a la torre blanca y le permite convertirse en un participante más activo en la columna abierta, con el objetivo de penetrar la posición negra. Una táctica audaz para recuperar una pieza, aceptando el desorden de la estructura de peones como objetivo material inmediato. Al recuperar el puesto de avanzada en C5, las blancas pretenden alterar la estructura de peones del flanco de dama de las negras y limitar la movilidad del alfil de D3. Esta maniobra del caballo explota hábilmente el peón debilitado de C3 y crea una presión inmediata, forzando potencialmente una respuesta táctica o una concesión posicional por parte de las negras a medida que se intensifica la batalla en el flanco de dama. El peón avanzado se convierte en un pivote crítico que amenaza con ascender y alterar la estructura de peones establecida. Al liberar al caballo de su puesto apretado e iniciar una secuencia táctica que depende del control de la columna C, esta captura obliga a reevaluar la estructura de peones de las negras. La torre de las negras ahora reclama la columna abierta, preparándose para infiltrarse en la posición de las blancas y crear amenazas inmediatas contra las piezas desorganizadas. Al liberar el peón, 35, D6 inmediatamente inyecta dinamismo a la posición, con el objetivo de escoltar a su compañero por todo el tablero y crear una amenaza pasada decisiva. De repente, la iniciativa cambia dramáticamente, cuando la torre de las negras, ahora liberada de sus deberes de apoyo, choca contra el territorio de las blancas, con el objetivo de alterar la estructura blanca del flanco de dama y potencialmente cortar el avance del peón D. Asegurar esa columna de recién abierta ofrece un potente conducto para la torre restante, con el objetivo de desalojar el peón avanzado de las negras y potencialmente explotar su posición aislada. Este avance de peón ofrece de repente una dura opción para las blancas: defender la crucial séptima fila o intentar mantener intacta la mayoría de peones centrales, lo último que parece una propuesta perdedora dada la torre y el peón de torre activos.